Estimados y estimadas participantes, tengan la más cordial bienvenida a esta jornada, a esta nueva jornada. Nos vamos a referir a la naturaleza y fundamento de la acción de revisión y los motivos de la revisión en materia penal. En España, las causales para interponer el denominado recurso, entre comillas, de revisión en materia penal se encuentran establecidas en su ley de enjuiciamiento criminal. En la mayoría de los países de la región se ubican en sus respectivos códigos procesales penales. Es el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En Colombia, las causales de interposición se enumeran en el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal. El caso de Honduras, que es peculiar, tales causas se describen en el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ya que en este país el órgano competente para su conocimiento y resolución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como lo expone Piñol Rodríguez, uno de los axiomas más claros dentro del mundo del derecho es el de la santidad de la cosa juzgada, principio en virtud del cual una situación o pretensión, una vez que ha sido planteada, examinada y resuelta por un tribunal y agotado los recursos para impugnarla, deviene inatacable. De modo que hay que estar a lo resuelto en la misma. Sin embargo, como lo señala el citado autor, para resolver el dilema que se presenta en la práctica cuando resultan enfrentados, por un lado, la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia firme frente a la injusticia por el otro, existe precisamente para ello la revisión en materia penal. Para Gómez Colomer, la revisión penal, a la que opta por denominar juicio de revisión, es un proceso, y lo pone entre comillas, al menos en sentido formal, pues no es un verdadero proceso entre partes, y no es un recurso, puesto que con la misma se ataca la cosa juzgada material de una sentencia penal firme, que es injusta, con base a determinados motivos. En términos similares, Bernengo Pellejero considera que la revisión penal es una acción autónoma de impugnación que persigue la revocación de la cosa juzgada, añadiendo que no puede considerarse un recurso, ya que mientras estos persiguen una nueva cognición, es decir, un nuevo conocimiento de las cuestiones ya resueltas mediante resoluciones que todavía no son firmes, la revisión va dirigida en atención a motivos tasados contra resoluciones que ya han ganado firmeza. Para Bernengo Pellejero, el fundamento de la revisión penal se sitúa entre la necesidad de mantener y ponderar el equilibrio entre la seguridad jurídica que deriva de la cosa juzgada y el anhelo de justicia como aspiración fundamental que no puede sacrificarse en áreas de la seguridad jurídica en aquellos casos de vulneraciones manifiestas e inadmisibles que las diversas legislaciones establecen como causa de revisión de la sentencia firme. Tanto en España como en los países de nuestro entorno geográfico, el objeto de la revisión penal lo constituye la sentencia firme condenatoria, ¿no? Condenatoria, siguiendo el argumento de que debe observarse el principio del non bis in idem, conforme al cual una persona no puede ser sujeto de enjuiciamiento dos o más veces por los mismos hechos. Sin embargo, en algunos casos, la legislación colombiana prevé la posibilidad de promover la revisión penal de sentencias absolutorias. Es una excepción a la regla general de que la revisión solamente cabe contra sentencias condenatorias. El artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de Colombia establece, repito, esa excepción de la revisión de sentencias absolutorias cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos
El incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. Este es un supuesto, pues, en que cabe, repito, la revisión de sentencias absolutorias. Y este es importante. Por otro lado, es importante señalar que en su versión original, el Código de Procedimiento Penal de Colombia establecía que cabía, mejor dicho, la revisión contra sentencias absolutorias en el caso que antes le hemos expuesto de graves violaciones al derecho internacional humanitario o de violaciones a los derechos humanos. Pero esa frase de absolutoria fue declarada inconstitucional. ¿Por qué razón fue declarada inconstitucional? Porque habrá casos en que aún siendo condenatoria la sentencia, lo que esconde en realidad podría ser un fraude de ley y por lo tanto, aún siendo condenatoria, cabe la revisión en esos casos de graves violaciones del derecho internacional humanitario o, como ya dijimos, en el caso de violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese caso, esa frase fue suprimida y declarada inexequible, es decir, inconstitucional, por la Corte Constitucional de Colombia. Por otro lado, el artículo 192, párrafo último, establece del Código de Procedimiento Penal de Colombia la revisión en caso de sentencias absolutorias en los supuestos contemplados en los numerales 5 y 6 del mismo artículo. Es decir, cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. O cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en todo o en parte en prueba falsa fundante para sus conclusiones. Vemos nosotros que en la región, pues, esta excepción a la regla general de que la revisión solo cabe contra sentencias condenatorias en observancia del principio del ne bis in idem, encuentra, reitero, esa excepción en el Código de Procedimiento Penal de Colombia, que admite la posibilidad de pedir la revisión en perjuicio del acusado, del condenado, mejor dicho, aún en sentencias de carácter absolutorio. Como le indica Fenol Nieva, pese a la diversidad de los ordenamientos jurídicos, las razones o motivos que permiten la revisión penal suelen ser comunes entre los diversos países. A ello nos vamos a referir a continuación. Un motivo se presenta cuando la sentencia condenatoria se ha basado en documento o testimonio que posteriormente es declarado falso en virtud de una sentencia firme. Este motivo de casación se refiere a los supuestos en que la sentencia se obtuvo como consecuencia de un previo hecho delictivo, puntualmente de falsedad documental o falso testimonio, siendo necesario que la existencia de tales delitos sea declarado en una sentencia firme y anterior a la revisión que se solicita. Es decir, el interesado debe acreditar que ha recaído esa sentencia, ¿verdad?, que declara falso el testimonio o el documento en virtud del cual se fundó la sentencia cuya revisión se pide. Martínez Arrieta, para ilustrar mejor sobre casos prácticos que se han dado, hace referencia a precedentes jurisprudenciales en el caso de condena basada en un testimonio que posteriormente se reputa o se acredita que es falso por sentencia firme, o cuando el testigo calla en el juicio, extremos que hubieran propiciado con toda probabilidad un pronunciamiento absolutorio. En el caso de España cabe la posibilidad de interponer revisión por el motivo antes señalado, así como también cuando la condena se haya basado en la confesión del acusado arrancada por violencia o coacción, o por cualquier hecho punible ejecutado por un tercero. Otro motivo de revisión es cuando la sentencia condenatoria se ha dictado a consecuencia de un delito de prevaricato cometido por juez o magistrado que haya concurrido a dictar la misma. En opinión de Martínez Arrieta, para que este motivo prospere, será necesario, primero,
que exista una sentencia penal firme cuya revisión se pretende. Segundo, que posterior a la misma recaiga sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervenientes en el proceso en que la sentencia primera se dictó. Tercero, que el delito de prevaricación se haya apreciado en virtud de alguna resolución recaída en ese proceso. Cuarto, que en el caso de no haberse dictado esa resolución prevaricadora, el fallo de la sentencia inicial hubiese sido distinto. Dependiendo de cada ordenamiento jurídico, también constituyen motivos similares, semejantes al expuesto, los casos en que la sentencia condenatoria se haya dictado a consecuencia de un delito de cohecho, haya sido producto de la violencia o coacción ejercida sobre el juez o magistrado que haya dictado la sentencia, o como resultado de cualquier otra maquinación fraudulenta. Un tercer motivo de revisión en materia penal es aquel que se funda en la situación que se presenta cuando los hechos en que se basa la sentencia condenatoria resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme. En atención a lo que provee cada ordenamiento jurídico, este motivo puede comprender varias hipótesis. Una de ellas cuando dos o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito, cuando el mismo solo pudo haber sido cometido por una de ellas. Otra hipótesis es que se presenta cuando una misma persona haya sido condenada por el mismo hecho delictivo en dos sentencias distintas. Y una tercera, cuando una persona haya sido condenada en una sentencia y absuelta en otra por el mismo hecho delictivo. Otro motivo de revisión en materia penal se da cuando se haya dictado sentencia contra una persona por un delito que consiste en la muerte, ¿verdad? La muerte de un individuo cuya existencia se acredite después de la condena. En algunos ordenamientos jurídicos este motivo hace referencia a la sentencia dictada por el delito de homicidio. Sin embargo, como lo explicaba en su momento Bernengo Pellejero, es procedente realizar una interpretación extensiva, es decir, favorable al acusado, de tal manera que es procedente la acción de revisión cuando se trate de cualquier otro delito contra la vida, como puede ser el asesinato u otros que consistan en la muerte de una persona. Es decir, aunque literalmente algunos ordenamientos jurídicos lo establecen para el homicidio, una interpretación extensiva hace posible que la acción de revisión pueda promoverse cuando se trate de sentencias firmes en las cuales se ha condenado al sujeto un delito de asesinato u otros que siempre comporten la muerte de otra persona. En España, ese motivo, el motivo que estamos estudiando, fue eliminado de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, entendemos que también procede la acción de revisión por otra vía. ¿Cuál es el conocimiento sobrevenido o posterior a la sentencia condenatoria de nuevos hechos o elementos de prueba? Como lo pueden ser, en este caso, ese nuevo hecho o elemento de prueba, la existencia de la persona por cuya muerte se impuso la condena. Otro motivo, y que es muy común que suele presentarse, y por lo tanto muy común en la práctica, es aquel en el que el conocimiento de hechos nuevos o nuevos elementos de prueba que evidencian la inocencia del condenado o la realización de una conducta de menor gravedad. Martínez Arrieta explica que estos hechos o elementos nuevos pueden ser anteriores, pueden ser posteriores e inclusive coetáneos, es decir, simultáneos al hecho enjuiciado. Porque lo relevante aquí es que el tribunal de instancia no los conoció ni hubiera tenido oportunidad de conocerlos porque tampoco habían sido conocidos anteriormente por la parte interesada. Ello quiere decir que el motivo se fundamenta en la toma de conocimiento en un momento posterior a la sentencia de hechos o datos de patente relevancia probatoria, que de haber estado a disposición del tribunal sentenciador, por su particular significación, habrían tenido como resultado la modificación del sentido del fallo. Como nuevos hechos o elementos de prueba,
que han dado lugar a la estimación del motivo de revisión en estudio, el citado autor menciona los siguientes. La sentencia del Tribunal Supremo de España del 25 de febrero de 1985 señala varios supuestos en que el conocimiento de hechos nuevos pueden dar lugar, o elementos de prueba, dar lugar a este motivo de revisión. La retractación de testigos, la invalidación de sus testimonios por otros de mayor fiabilidad, la confesión o culpabilidad de otra persona distinta a la del condenado, la realización de nuevas pericias distintas en las practicadas en la causa, la invalidación de las conclusiones periciales de las existentes en la causa, como resultado de la aplicación de nuevas técnicas o descubrimientos científicos. La sentencia del Tribunal Supremo Español 75-2006 hace referencia a nuevas pruebas genéticas que revelan datos nuevos y posteriores de la sentencia con un valor de identificación superior al de las pruebas en que se basó la sentencia condenatoria cuya revisión se solicita, que consistían en la declaración de una vecina de la víctima. Es decir, esas pruebas genéticas realizadas posteriormente dieron lugar a desechar la declaración de una vecina de la víctima que apuntaban a que el acusado era responsable de la comisión de delito por el que había resultado condenado. Otros supuestos en que la jurisprudencia recoge es el de aquel en que después de la firmeza de la sentencia se acreditó que el condenado era menor de edad al tiempo de comisión de los hechos. Otro caso en que también se declara con lugar el motivo de revisión expuesto es el de una persona condenada por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin constar con el permiso de conducción, que en España pues constituye delito, y posteriormente se acredita que sí contaba con el mismo al momento de la realización de los hechos. En varios ordenamientos jurídicos también se procede la revisión en materia penal cuando no pretende la absolución del condenado, pero sí de que acreditar que la conducta de éste ha sido de menor gravedad. Es decir, en los casos que se acredite posteriormente, hechos que se acrediten posteriormente a la condena, que hubo una indebida aplicación de un agravante o la inaplicación de una circunstancia atenuante que hubieran dado lugar a la imposición de una pena más benigna. Otro supuesto de revisión, otro motivo de revisión, es que la ley que sirvió de base a la sentencia condenatoria posteriormente sea declarada inconstitucional. En el caso de España, Gómez Colomer explica que aunque ese motivo no está expresamente señalado en su ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 40, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la ley penal permite revisar las sentencias penales firmes y condenatorias fundadas en dicha norma, tanto para obtener una reducción de la pena como una exclusión, excepción o limitación de la responsabilidad. El motivo antes expuesto encuentra reconocimiento expreso o implícito en varios de los ordenamientos jurídicos de esta región. Es el caso de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y Costa Rica. Otro motivo de revisión es el que procede cuando quepa la aplicación retroactiva de una ley penal más favorable. El principio de irretroactividad de la ley penal como derivación del principio de legalidad implica que no es posible aplicar una ley desfavorable a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Pero junto a esta regulación general en los textos penales se establece la retroactividad de las leyes penales en cuanto favorezcan al reo, constituyendo este último un principio universalmente aceptado. De ahí que diversos ordenamientos jurídicos establezcan como motivo de revisión penal la procedencia de aplicar una ley penal cuando ésta sea más favorable al condenado. Otro motivo de revisión es el que
se funda en el cambio producido en la doctrina legal cuando ésta favorece al reo. Como le explica Martínez Arrieta, en España existen opiniones encontradas en cuanto a si los cambios jurisprudenciales pueden constituir un motivo de revisión de las sentencias penales firmes. Para un sector de la doctrina, la expresión hechos nuevos que evidencian la inocencia del condenado se puede construir sobre la doctrina jurisprudencial que consagra una nueva línea interpretativa que despenaliza una conducta anteriormente considerada como delictiva. Sin embargo, para otro sector de la doctrina, los cambios jurisprudenciales no constituyen cambios legislativos, sino que una acción sino que la opción interpretativa anterior y la actual son posibles dentro de la función que corresponde a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no supone una derogación de la norma anterior, por lo que el propio legislador provee disposiciones de retroactividad. A este argumento se añade que los cambios jurisprudenciales, a diferencia de los legislativos, pueden no ser definitivos y que las decisiones jurisprudenciales no gozan de la fuerza vinculante de la ley. Vemos entonces como en España existe ese debate si el cambio en la jurisprudencia, como por ejemplo, en virtud de una nueva línea jurisprudencial, una conducta se considera que ya no es constitutiva de delito, puede realmente servir de base para interponer un recurso o una acción, mejor dicho, siendo precisos, una acción de revisión. Al contrario de lo que sucede en España, en algunos países de nuestro entorno geográfico, sí se encuentra expresamente reconocida la posibilidad de interponer la acción de revisión. Y es el caso de Honduras, de Nicaragua y de Colombia. Haciendo comentarios sobre la previsión establecida en el ordenamiento jurídico hondureño, Llorente Fernández de la Reguera considera que el mismo, es decir, la posibilidad de presentar revisión por un cambio en la doctrina legal, es decir, en la jurisprudencia, puede debilitar en gran medida la cosa juzgada de las sentencias penales condenatorias firmes, pero tiene la ventaja de que pueden conseguirse resoluciones más respetuosas con el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, y en definitiva más justas, aunque se desvirtúe un poco la naturaleza de la revisión. En el derecho comparado, finalmente nos vamos a referir que en el derecho comparado existen algunos supuestos de revisión un tanto peculiares. Es el caso de España. El artículo 954.1, literal E, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de ese país, establece como motivo de revisión cuando resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal. Gómez Colomer habla en estos casos de que la aplicación de este motivo de revisión se da cuando se imponga una pena por un tipo penal de los denominados tipos penales en blanco, es decir, aquellos que necesitan de otras ramas del ordenamiento jurídico para su configuración. Por ejemplo, en varios de los delitos medioambientales puede darse el caso de una contradicción insalvable entre lo resuelto entre la sentencia penal en que se condena por ese delito medioambiental, pero posteriormente ese acto administrativo que, por ejemplo, puede ser servido o analizado por el juez penal para condenar por un delito medioambiental a un funcionario, resulta que posteriormente un tribunal contencioso administrativo declara la legalidad de ese acto. En ese caso, pues, vemos una contradicción insalvable entre lo resuelto en el juicio penal y lo decidido en el posterior juicio contencioso administrativo, en cuyo caso, pues, esa antinomia ha de ser resuelta a través de recurso, o mejor dicho, de la acción de revisión. Luego, también otro motivo peculiar de revisión es el contemplado en el artículo 954, numeral 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. Es decir, cuando
dice así, será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que en su caso se dicte. Piñol Rodríguez habla de esa figura del decomiso autónomo de bienes que en ese país procede por fallecimiento del autor del delito, cuando no pueden causársele, puede hallarse en rebeldía o existe incapacidad del mismo para comparecer en juicio. En ese caso es posible que se produzca una discordancia entre los hechos que han comportado la condena en el procedimiento penal y los que se declaren en ese procedimiento especial, es decir, de decomiso autónomo, en cuyo caso procede el motivo de revisión antes mencionado. También es un motivo muy peculiar, es el que prevé el ordenamiento jurídico español como motivo de revisión en materia penal cuando se dicte una resolución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indiquen que la sentencia que ha sido cuestionada en ese tribunal internacional es violatoria del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales, siempre y cuando esa violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún modo si no es mediante la interposición de la revisión correspondiente. Finalmente, ¿cuáles son los efectos de la sentencia estimatoria? Es decir, cuando se declara con lugar la acción de revisión. Bueno, esto dependerá de cada ordenamiento jurídico, pero en términos generales podemos decir que al declararse la nulidad de la sentencia condenatoria, en algunos casos el mismo tribunal revisor podrá dictar un nuevo fallo o dejará subsistente alguna de las sentencias contradictorias o en otros casos ordenará la celebración de un nuevo juicio. Estos son los efectos en los cuales, pues, en términos generales podemos constatar cuando la sentencia dictada y que resuelve, mejor dicho, la acción de revisión es estimatoria o es declarada con lugar. Pues esos son los efectos que en general, pues, se producirán una vez que la misma, pues, haya sido pronunciada. Bien, esto es cuanto quería exponerles en esta parte cuarta, en el cual hemos abordado lo concerniente a la naturaleza y fundamento de la acción de revisión y a los motivos de la revisión penal. Bien, muchísimas gracias.